Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales y no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con esta reina de bastos, si algunos de ustedes estaban procrastinando algo que querían hacer, si estabas diciendo lo hago la semana que viene, el mes que viene, para empezar algún negocio, para empezar a buscar empleo, para hacer algo que querías hacer definitivamente, para hacer algún trámite de documentos, pues esta reina de espadas es una energía que va a llegar a la vida de ustedes y los va a poner en movimiento. Esta reina de espadas es una energía de una mujer o de alguna figura femenina que ella pide disculpas, pero no pide permiso, ¿ok? Ella prefiere pedir las disculpas al final cuando ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Esto te pone energía, te pone en movimiento, te pone en acción. Puede ser una mujer, alguien, como te dije, una figura femenina que te diga, mira, estás procrastinando, estás dejando las cosas para después. Es hora de que te muevas, es hora de que hagas lo que tengas que hacer o simplemente algún tipo de energía en movimiento que llegue a la vida de ustedes. La influencia de esta carta te va a motivar a avanzar con seguridad, a que tomes decisiones acertadas, a que aproveches las oportunidades que se te van a estar poniendo delante, ya sea en proyectos, sea en situaciones prácticas de tu vida, sea algún empleo nuevo, en fin. Esto podría manifestarse en el apoyo de alguien como en alguna energía que te impulse a avanzar. Así que definitivamente aquí va a haber un avance por parte de ustedes. Y ese avance te va a llevar a estar celebrando. Este 3 de copas me habla de celebraciones, de éxitos, de quizás reuniones. Es posible que vayas a alguna reunión con amigos, también podría ser amigos, compañeros de trabajo, familiares. Y ahí encuentras esa oportunidad que necesitabas tener. O simplemente vas a estar celebrando un avance que vas a conseguir en tu vida. Y la reina de espadas, por su parte, me está indicando de que aquí ustedes van a estar viendo las cosas con muchísima claridad. Aquí, con la influencia de esta carta, se ve que van a solucionarse problemas que quizás tú tenías, pero con muchísima racionalidad, con muchísima lógica, con muchísima agilidad mental. Aquí tú vas a dejar de lado las emociones y estas no van a estar nublando el análisis que tenga que estar haciendo. Aquí tú vas a tomar decisiones justas, pero decisiones acertadas. En la parte de la economía importa muchísimo la objetividad y el discernimiento que te va a estar aportando esta reina de espadas. Hay veces que hay que tomar decisiones en el ámbito económico, pero por problemas emocionales las personas no los toman. Y tú vas a tener esta energía Tauro a tu favor. Ejemplo de esto, cuando tienes que cambiarte para algún puesto de trabajo, quieres un trabajo en otra empresa, pero en la que tú estás quizás emocionalmente crees que le debes algo a tu jefe porque ha sido buena persona contigo, porque ya conoces a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de labor y son buenos, y tú dices, contra, me voy a ir para otro empleo que no sé cómo es el ambiente laboral allí, que no sé cómo me va a tratar el jefe, este jefe me ha tratado súper bien y yo quiero irme. Es como un cargo de conciencia, culpa. Y ahí empiezan las emociones a intervenir. Pues esta reina de espadas corta con todo esto, te elimina todo eso y te dice, ok, sí, está bien, son buenos compañeros de trabajo, es bueno el jefe, pero la paga no es la que tú necesitas. En este otro empleo te van a pagar mucho mejor. Vas a hacer quizás menos cosas y vas a tener más beneficios. Entonces, algo aquí que predomina la lógica, predomina la inteligencia sobre las emociones. Las emociones, señores, lamentablemente sí serían muy buenos compañeros de trabajo y el jefe va a ser muy bueno, pero no te va a estar llenando el estómago tuyo ni el de tu familia. Entonces vas a tener que tomar decisiones que van a ser acertadas porque esta reina de espadas precisamente hace eso. Toman decisiones un poco duras, un poco complicadas, pero decisiones que hay que tomar. Puede ser que estés en algún negocio y quieras venderle a algún cliente, pero que el cliente lamentablemente viene a comprarte, pero no tiene el dinero para pagarte todo el producto y tú estés perdiendo dinero cada vez que esa persona viene a comprarte. Sin embargo, esa persona va a otro comercio y si paga lo que es porque le exigen que pague lo que es. Sin embargo, tú le estás bajando el precio constantemente y teniendo pérdidas. ¿Por qué? Por problemas emocionales. Si esa persona tiene el dinero para comprarle a otra persona o simplemente
no lo tiene, pues lamentablemente ese producto se lo tendrías que vender a alguien que te pueda pagar lo justo por ese producto. Entonces una cosa aquí que las emociones vas a cortarlas, vas a eliminarlas y vas a tomar las decisiones más acertadas para ti. Vamos a ver qué acompañan al caballero de bastos. Pues el caballero de bastos me está indicando de que aquí viene una oportunidad, viene una oferta sobre algún tipo de trabajo temporal, quizás fuera de tu ciudad. Esto también podría referirse a algún negocio, pero es algo temporal, no es algo estable. Sí va a traer muchísimo dinero, te va a traer muchísimas ganancias. Deberías aprovecharlo, deberías exprimirlo pues al máximo, Tauro, pero no es en tu ciudad, o es algo simplemente que podría sí estar llegando a tu ciudad, podría ser en tu ciudad, pero definitivamente es algo que o viene de fuera o tú tienes que ir fuera de tu ciudad a buscar ese empleo. Y es algo que es temporal, no es algo que sea permanente, es algo que tienes que aprovechar muchísimo. Esto puede ser un cliente de fuera de tu ciudad que llegue o un empleo que tú vayas a estar haciendo temporalmente por algún periodo de tiempo fuera de tu ciudad, o que venga quizás, no sé, algún evento a tu ciudad y tú consigas un contrato laboral por X tiempo ahí. Pero es algo definitivamente que viene de fuera de tu ciudad, o que tú tendrías que ir a buscar ese contrato, ese empleo o ese negocio fuera de los márgenes de donde tú vives. Y el mago indica que tú tienes todas las herramientas para hacer magia, para quizás convertir incluso en que esto sea algo bueno, algo productivo y algo muy provechoso. El mago te indica que tú tienes las herramientas, que tienes la capacidad para hacer lo que tú quieres hacer. Aquí ustedes van a crear la vida de sus sueños. Aquí tienen la energía de la manifestación. Pero como siempre digo, Tauro, no es sentarse en el mueble a esperar que te caigan las cosas, es ver las oportunidades, es tomar las decisiones, y vas a poder recibir lo que este 6 de oros precisamente te está ofreciendo. El mago te dice que tienes la capacidad para hacer magia y que este dinero llegue a tu vida. El 6 de oros me está hablando de algún premio, algún bono, algún regalo, alguna oportunidad que te trae mucho dinero, que te trae dinero, precisamente con el caballero de bastos que te estaban diciendo. Aquí va a llegarle dinero, va a llegarle quizás alguna oferta que les traiga muchísimas ganancias, pero ustedes tienen que aprovechar esa oportunidad. Como siempre digo, las oportunidades son calvas y se tienen que tomar por los pelos. Tienes que tomar decisiones, dejar eso que emocionalmente te tiene atrapado, soltarlo, dejarlo, sacudirte el polvo y seguir, para que puedas alcanzar este beneficio económico que va a estar llegando aquí gracias a este caballero de bastos, para tú poder hacer pues precisamente lo que necesites hacer. Vamos ahora con el 8 de copas, que viene con este 8 de copas. Y con este 8 de copas me están indicando que es muy probable que ustedes decidan marcharse de esta situación que ya no les conviene. El 8 de copas es que te marchas de un empleo, o te marchas de este puesto de empleo de labor donde no te convenía estar, o simplemente un negocio que no funcionaba, pero definitivamente te marchas de una situación que ya no te estaba satisfaciendo económicamente o emocionalmente. Definitivamente aquí tú optas simplemente por alejarte. Este 8 de copas no significa ni que te expulsen del empleo, ni que pierdas el negocio, ni que pierdas una inversión. Simplemente que tú te vas. ¿Y hacia dónde te vas? Te vas hacia algo que te va a dar estabilidad económica. Y no solamente te va a dar estabilidad económica a ti, le va a dar estabilidad económica a toda tu familia o futuras generaciones. Aquí este empleo que vas a estar consiguiendo te va a dar una estabilidad económica por muchísimos años, por muchísimo tiempo. Y no solamente te va a servir a ti, puede servir a tus hijos, a tus nietos, a otras generaciones. Si es un negocio en el que estás invirtiendo o en el que vas a invertir, también te va a dar estabilidad. Esto que aproveches aquí con el caballero de bastos, que puede ser, te digo, un empleo circunstancial, un empleo temporal, o algún tipo de negocio temporal. Ese dinero lo vas a poder invertir. Si lo inviertes bien, vas a poder tener algo que sí sea duradero y algo que sí sea estable. No sé, a lo mejor es este mismo empleo que se convierte en algo estable porque simplemente tú eres el mago, puedes hacer magia. Quizás te contraten en un trabajo temporal por 3 meses y después te digan, mira, ¿quieres quedarte fijo o te puedes quedar fijo en el empleo? O es un negocio por temporada, quizás en el verano, en el invierno, y te digan, ok, vendiste, no sé, en el verano salvavidas para la playa, pero en el invierno vas a vender, no sé, chocolate caliente.
Y entonces vas a estar vendiendo por temporadas diferentes, es algo temporal, pero vas a vender un nuevo producto si es que tienes un negocio. Eso fue simplemente un ejemplo, algo que se venda por temporadas, en fin. Definitivamente, lo que sea que estés, si se queda esto estable con el mago o simplemente con el mago y este dinero que vas a recibir, podrías estar creando un negocio o algo que sea estable. Y ese algo que es estable va a tener que ver con instituciones. Vas a poder crear algún tipo de institución o algún tipo de negocios con alguna institución. Puede ser con el gobierno, con la iglesia, con algún hospital grande, con alguna empresa súper grande, pero definitivamente es con una institución o con alguna empresa de renombre, con algo bastante sólido y bastante grande. Algo que es establecido, algo que ya tiene sus bases firmes. Y vamos a ver, Tauro, qué viene para ti en cuestiones del amor. Vamos con un mensaje, con una carta de este tarot para el amor para Tauro. Wow, viene el paje de oros. Aquí, Tauro, si ustedes tienen algún tipo de relación, pues es posible que estés estudiando cómo es la otra persona, cómo esa otra persona se desenvuelve, o la otra persona podría estarte estudiando a ti, viendo cómo tú eres para establecer algún tipo de relación. Si viene alguien a tu vida amorosa en los próximos días, si no tienes pareja, pues definitivamente el paje de oros me está hablando que sí podría haber alguien que esté estudiando tus movimientos, viendo cómo puede llegar a tu vida, cómo puede establecer una mejor relación amorosa contigo o tú haciendo eso mismo, pero con la otra persona. ¿Qué deberías hacerlo? Deberías estudiar, deberías saber bien quién es esa otra persona antes de lanzarte a un romance con ella o antes de continuar un romance con esa persona si es que ya lo tienes. Wow, aquí la carta del ángel ni me dejó decir que la iba a sacar, salió sola. Ahora con esta carta de los ángeles te están diciendo respira. Te dicen que inhales, que digas que estás relajado y que exhales y digas estoy en paz. Aquí te dicen que la respiración profunda te devuelve al momento actual, te ralentiza, te conecta con tus sentidos y te reorienta tu mente, tus pensamientos. Que los ángeles te piden que si te sientes estresado, con pensamientos acelerados o quizás incapaz de concentrarte, simplemente recuerda respirar. Respira profundamente 1, 2, 3 veces las que necesites, que cuando el oxígeno entre a tu cuerpo vas a ver que te vas a estar relajando y vas a poder estar pensando con mayor nitidez y mayor tranquilidad. Vamos ahora, Tauro, con tus números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premios garantizados y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador quieran hacerte llegar. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte, Tauro. El primer número, el 26. El segundo, el 21. Y el tercer número, el 40. 26, 21 y 40 son tus 3 números de la suerte. Y Tauro, vamos a decir una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo celebro la prosperidad económica que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.